Bienvenidos a PDH Podcast, donde exploraremos temas relevantes y necesarios para la sociedad guatemalteca. Soy María José Ortega y hoy conoceremos un tema de suma importancia, el abordaje de los suicidios en jóvenes en Guatemala. Es un tema delicado pero crucial, que merece nuestra atención y reflexión. Los jóvenes son el presente y futuro de nuestro país y entender las causas y las maneras de prevenir el suicidio entre ellos es fundamental para construir una sociedad más saludable y compasiva. Nos acompaña el defensor de la juventud de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, Abner Paredes, para brindarnos información sobre las acciones institucionales, así como ofrecernos perspectivas valiosas y herramientas prácticas para enfrentar este desafío. Así que sin más preámbulo, comencemos esta importante conversación. Bienvenido, defensor. Muchísimas gracias por la invitación en esta oportunidad y abordar un tema, como ya decías, trascendental, que es el tema de los suicidios en adolescentes y jóvenes en Guatemala, que impacta su vida y que es necesario abordarlo desde el enfoque de la salud mental entendida como un derecho humano. Correcto, Abner. En ese sentido, ¿usted nos puede comentar qué es lo que está motivando al joven a tomar una decisión tan nefasta que enluta no solo a las familias guatemaltecas, sino a un país? Hay múltiples causas para que un adolescente, un joven tome una decisión tan grave en su vida, digamos, que le impacta no solo a él o a ella, sino al resto de su familia, a la sociedad en general. Muchas veces estas situaciones están relacionadas con temas económicos, con temas de violencia, de abuso que se da muchas veces en el hogar, en el centro educativo, pero también, por ejemplo, Flaxo ha desarrollado algunos estudios en donde vinculan el suicidio de adolescentes mujeres con embarazos forzados. Digamos, o sea, se ha tratado de ir caracterizando y profundizando un poco más sobre qué es lo que está pasando en el país para que se den los suicidios en adolescentes y jóvenes. También es importante acá señalar que muchas veces estos suicidios se dan consumiendo la denominada píldora o la pastilla del maíz, digamos, que es totalmente accesible, digamos, en las ferreterías a nivel local. Por tanto, se hace necesario y ya se ha iniciado algunos diputados del Congreso de la República y también con el Ministerio de Agricultura un abordaje de prevención o de algunos mecanismos de la venta de este tipo de pastillas, por ejemplo. Pero también de esta cuenta, precisamente el Procurador de los Derechos Humanos en el marco del derecho a la salud decidió generar una serie de mesas temáticas, dentro de ellas una para el abordaje del suicidio de jóvenes en Guatemala, teniendo como objetivo poder establecer una mesa interinstitucional para desarrollar algunas acciones de prevención, de atención o posvención que se deben de desarrollar a nivel nacional. Y de esta cuesta es importante señalar que tanto el Ministerio de Salud como ente rector en este tema, a través del programa de salud mental, precisamente el año pasado avanzó generando algunos manuales para cómo en el seno de todo el sistema de salud poder abordar el tema preventivo, por ejemplo. Pero también es importante señalar que hay otras instituciones que tienen la posibilidad de participar en esa prevención, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación. Por el otro lado, también es importante señalar que muchas veces pasamos por desapercibido cuando una persona tiene ideación suicida, se le llama. O sea, esa intención muchas veces, o como dicen, ¿verdad? Esas ideas que vienen de repente y que podrían llevar a la toma de una decisión de quitarse la vida. Y normalmente no estamos como atentos a esa situación. Correcto. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación también ha tomado alguna medida, porque sabemos que hay muchos jóvenes, adolescentes que están, sobre todo, ¿verdad? En noticias hemos notado que en su mayoría son jóvenes adolescentes, como usted decía, en el caso de mujeres por temas de embarazos forzados, pero en el caso de hombres no sé si conoce alguna de las causas o si han tenido algún conocimiento sobre ello. Es importante señalar que precisamente como resultado de esta mesa que se desarrolló el año pasado, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud decidieron interinstitucionalmente darle seguimiento a la mesa que convocó el Procurador de los Derechos Humanos, con todas las instituciones que participaron, y este año se inició un debate de cuáles son las acciones de prevención que se podrían desarrollar para establecer un protocolo de actuación interinstitucional en los ámbitos de prevención o detección, digamos, el tema de atención en caso se dé una situación concreta, y la posvención, que son las intervenciones posteriores a un hecho tan dramático como es el suicidio, y que esta última, digamos, normalmente no se le da seguimiento, digamos, alguien se suicida, nadie le da seguimiento a nivel laboral, a nivel escolar, a nivel de la familia o a nivel de la comunidad. Pero estas dos instituciones ya lo han visualizado, convocaron a una serie de instituciones, por ejemplo, RENAP,
se convocó también al INASIF, se convocó a Flaxo, al Ministerio de Gobernación, a los bomberos municipales, al Colegio de Psicólogos, entre otras, precisamente para poder generar información de qué es lo que está pasando, cómo se está abordando. También algunas instituciones han planteado, digamos, cómo se está desarrollando el registro, porque un registro de suicidios como tal, los datos no son tan altos, digamos, porque el registro no nos está permitiendo que se dé a conocer, digamos, esto. Es decir, quienes tienen bajo su mando o su cargo el tema del registro de muertes por diferentes causas es INASIF. Es el INASIF, pero también el RENAP, digamos, intervienen. Sin embargo, ellos han participado y han expuesto muy técnicamente y desde el enfoque legal cuáles son esas dificultades que ellos tienen y cuál es el mandato legal de ellos. Y entonces no es un error de ellos, sino que se tendría que hacer una revisión, digamos, del tipo de registro que se está dando, cómo se está dando, porque también en este ámbito pues intervendría el Ministerio Público también para determinar, digamos, esa causa, la causa de muerte. Y ahí pues encontramos, tenemos un debate presente, digamos, de cómo mejorar ese registro, porque no es que se esté cometiendo un error, digamos, para el registro, sino hay algunas limitaciones legales que no permiten que las y los funcionarios que conocen este tipo de casos puedan ir más allá de lo que la ley les mandata, digamos. Entonces el registro no está quedando totalmente como suicidio, sino que se consignan otras causas, ¿verdad? Que originan la muerte, pero no específicamente el suicidio, digamos. Y no es una responsabilidad de ellos. En general, digamos, como sistema, es uno de los elementos que se va a debatir en esta mesa técnica a la que se le está dando seguimiento para mejorar el tema de registro. Y esta mesa técnica que usted nos comenta que el señor procurador ha instituido, ¿desde cuándo es que está Esta se desarrolló el año pasado en noviembre y como mandato el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación decidieron darle seguimiento. Digamos, una de las recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos es esa. Las instituciones que les corresponde, digamos, en este caso, velar por el derecho a la salud, el derecho a la vida y algunas otras que están vinculadas al cumplimiento de estos derechos, pues asumieran eso, lo cual nosotros valoramos de suma importancia que estas instituciones en la actual administración de gobierno lo hayan asumido como propia, porque finalmente ellas tienen un nivel de actuación, digamos, desde el Ministerio de Salud en todos los servicios de salud y el Ministerio de Educación en todos los centros educativos. Aunque estamos conscientes que el tema de suicidio no solo está afectando a la adolescencia, a la juventud, sino también a las personas adultas. Claro. Lamentablemente, cuando hablamos de suicidio, tenemos presente las imágenes que muchas veces los medios de comunicación nos trasladan, que no precisamente el abordaje es el adecuado. Personas que están a punto de tirarse de un puente, por ejemplo, como hay algunas personas que están jalando, rogando y viendo, o muchas veces han difundido incluso las escenas en donde va la persona tirándose ya del puente, digamos. Esto nos lleva a pensar también a la necesidad de generar todo un proceso de sensibilización a la sociedad en su conjunto, pero desde un ámbito bastante profesional, en el ámbito de la comunicación y los profesionales de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener no solo un mejor abordaje, sino además respetar, digamos, el duelo que podría generar a las familias que podrían tener una pérdida, digamos, pero también comprender las causas que hablábamos, que pueden ser económicas, ya hablábamos el tema de violencia, por ejemplo, el tema de acoso, bullying, y me quiero referir, por ejemplo, en la zona del altiplano del país o la zona suroccidente. Por ejemplo, el año pasado se dio una situación en donde un adolescente se suicida y luego de la investigación pues se sabe de que hubo una situación de bullying o de acoso por parte de sus compañeros en el centro educativo, digamos. Entonces acá esto nos lleva como a a la necesidad de un abordaje multicausal en muchos ámbitos. Hay desde una intervención desde la familia, a nivel comunitario, a nivel de la escuela, y que se puede vincular también a otras autoridades, la propia municipalidad, a nivel de los COCODES, las iglesias, los liderazgos que están ahí. O sea, toda la sociedad tenemos una responsabilidad de abordar este tema y todos podríamos intervenir. Esta mesa que se provocó desde la Procuraduría de los Derechos Humanos precisamente va a abordar esto a través del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. ¿Tienen una hoja de ruta ya estipulada? Precisamente o un plan de trabajo? Ya se inició, este año será, digamos, los primeros pasos. Ya se realizó la primera reunión en donde se establecieron algunas acciones precisamente orientadas a las actividades. Se me ocurre que sería importante desde esa mesa también incluso formular una política pública
para apoyar en el tema, pues no solo a los adolescentes o a los adultos, sino el tema de suicidio en Guatemala, ¿verdad? Esa es la intención, digamos. Actualmente ya se cuenta con una política de salud mental que el año pasado lanzó el Ministerio de Salud y es fundamental, digamos. El tema acá es que únicamente esta política es a nivel institucional en la actualidad, solo para el Ministerio de Salud. Ya. Tendríamos que dar paso, digamos, a hacer una ampliación, a que sea una política pública a nivel nacional, en donde todas las instituciones tengan un rol de corresponsables en su implementación, que se cuente con los recursos necesarios para su abordaje. Y esta política del Ministerio de Salud no solo aborda el tema de suicidios, sino también, o el tema de salud mental, sino también está abordando el tema de prevención de consumo de alcohol en niñez y adolescencia, que es un tema fundamental que también está asociado, tomando en consideración que podría ser digamos, uno de los elementos que podría motivar a que el joven o el adulto, ¿verdad? Está asociado a esta situación. Y no sé si, Abner, tenemos algún tipo de estadística para saber o conocer cuáles son las edades en las que mayormente los jóvenes o adultos están propensos al suicidio. Los datos exactos no los tenemos precisamente por el registro, digamos, sí, y que es la primera hipótesis que plantea el Procurador de los Derechos Humanos en relación a este tema, que no hay un registro real. Sin embargo, en el año 2019, en el informe de línea de base del Estado Situacional de los Derechos de la Juventud de Guatemala, que presentó el Procurador de los Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos de la Juventud, se señalaba que el suicidio en nuestro país es la quinta causa de muerte en jóvenes. O sea, sí. Más que el número, digamos, sí tiene un impacto en la vida cotidiana de las y los jóvenes. Como homicidios y luego... Exactamente, está como en esa categoría. Entre las causas de muerte por enfermedad común, por enfermedades prevenibles, por accidentes. O sea, y desde el Procurador de los Derechos Humanos, pues, la Defensoría de la Juventud permanentemente realiza un análisis de cuál es esa situación de las y los jóvenes, realizamos supervisiones a las instituciones, emitimos algunas recomendaciones sobre ellas y posteriormente le damos seguimiento. Una de estas es, digamos, esta mesa. Pero con el tema de suicidio, digamos, lo que visualizábamos es la necesidad de que hubiera una mejor conexión de las instituciones a nivel interinstitucional. De verdad fue muy importante conocer, por ejemplo, los protocolos de actuación de la Municipalidad de Guatemala, de los bomberos. Por ejemplo, cuál es la actuación, si tienen tiempos, protocolos, qué tipo de actuación se da. La propia Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Niñez y Adolescencia, que tienen, cómo ellos orientan la actuación de los policías. Porque normalmente vemos como la escena, y, digamos, la hipótesis o información que fuimos recopilando es que muchas veces la policía no tenía como lineamientos de qué actuación realizar. Y vemos, y vemos las redes sociales y la disyuntiva muchas veces a la que se enfrentan es ¿a dónde lo llevamos? Lo llevamos al hospital, digamos, a la persona que se quería quitar la vida, la llevamos a un juzgado, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿O la dejamos ir? Entonces, todo eso es un abordaje que vamos a estar teniendo. Por el otro lado, por ejemplo, conocimos un trabajo de prevención que se tiene, por ejemplo, de una asociación que se llama Camino Seguro, que tiene un trabajo muy importante en los alrededores del vertedero de la zona 3, digamos, y cómo ellos han tenido esos abordajes preventivos. ¿Camino Seguro a qué se dedica como para que...? Básicamente, la asociación Camino Seguro, el trabajo que desarrolla es de complemento al tema educativo a niños y niñas adolescentes, que son hijos e hijas de las personas que trabajan en todo el contexto de la basura que tenemos en el vertedero de la zona 3 y zona 7, digamos. Muy importante su trabajo de complemento en actividades lúdicas, deportivas y este acompañamiento psicosocial que muchas veces tienen de prevención. Hay otras asociaciones, por ejemplo, una campaña en este momento que se está desarrollando por parte de Glasswing directamente sobre de salud mental, que creo que es importante mencionar. Luego del COVID-19 y todo este encierro que tuvimos, pues hay una demanda permanente de desarrollar actividades al aire libre, de realizar actividades de arte, cultura, deporte, recreación, pero que lamentablemente el Estado no tiene o no ha tenido la capacidad de responder y que muchas veces al no tener estas actividades que podríamos entenderlas como de prevención, a tomar una decisión tan delicada como el suicidio, pues de una u otra forma sigue siendo la demanda
al Estado para entenderlo, desde el enfoque de salud mental como un derecho humano, pero también cómo está asociado con el ejercicio de otros derechos, el propio derecho a la seguridad, a la vida, ¿verdad? Sí, a la educación, y que normalmente no lo entendemos. Por tanto, nosotros desde PDH lo que creemos es que es necesario tener presente el enfoque de derechos en cualquier intervención que se realice desde el Estado. Y en ese sentido, la Defensoría y ustedes, ¿verdad? Como defensor, ¿qué es lo que están... ¿Cuáles son las acciones que están teniendo, aparte de la mesa técnica institucionalizada? Pues básicamente nosotros le damos seguimiento a través de las supervisiones que realizamos. El año pasado, hace 2 años, perdón, en el año 2022, se realizó una supervisión de cuál es el acceso a la salud integral y diferenciada para adolescentes en el Ministerio de Salud. Y lo que detectamos es precisamente esas falencias. No había una política de salud mental, por ejemplo, un abordaje. El tema de prevención de consumo de alcohol sigue siendo una falencia por parte del Ministerio de Salud, a pesar que la ley de bebidas alcohólicas y tabaco establece un porcentaje de lo captado para invertir en temas relacionados con el tema de prevención de consumo de alcohol, por ejemplo. Temas de VIH, digamos, o de ITS, le damos seguimiento, digamos, emitimos una serie de recomendaciones y posteriormente pues vamos a las instituciones a verificar qué se está haciendo. Y por el otro lado, en el caso del Ministerio de Educación, de igual forma con las autoridades hemos abordado estos temas. A nivel de los centros educativos, precisamente en el año 2023 realizamos algunas supervisiones en el centro histórico de la ciudad capital para establecer o verificar si se estaba dando alguna de estas problemáticas o de temas relacionados con violencia sexual, consumo de drogas, temas relacionados con pandillas y otros, y detectamos de que no. Sin embargo, cabe señalar, por ejemplo, que el último estudio que se hizo en Guatemala relacionado con el consumo de alcohol o drogas es del año 2016. Y precisamente en esta mesa que ya inició su trabajo, pues señalamos la necesidad de que desde el Ministerio de Educación se pueda oficializar y desarrollar un nuevo estudio que nos dé esos datos. Porque claro, eso ya tiene 8 años. Exactamente. Entonces acá validez. Siempre es necesario tener como información muy al día por parte de las instituciones para la toma de decisiones, para el diseño de políticas públicas, pero también para poder en su momento establecer las acciones, pero sobre todo, creo que es importante señalarlo, el presupuesto. Porque muchas veces las autoridades hemos detectado que tienen la voluntad, quieren realizar las acciones, pero muchas veces se tiene que requerir o limitarse. Exacto, tienen muy buenas ideas o la cobertura que desean tener a nivel nacional la tienen que focalizar en determinados lugares por esta situación, digamos, de limitación de presupuesto. Sin embargo, nos hemos encontrado con servidores públicos muy comprometidos en este tema, están haciendo muy buen trabajo, digamos, es la impresión que nos da al conocer los documentos, el trabajo que están realizando a nivel comunitario, las giras que vemos que realizan, y en el caso del Ministerio de Salud y en el caso del Ministerio de Educación, las autoridades actuales, al tomar posesión, pues a los días de haber tomado posesión, pues tomaron contacto con nosotros y decir, le vamos a entrar, vamos a darle seguimiento al tema, es importante, lo cual valoramos desde PDH muy positivamente que puedan desarrollar ese abordaje especializado desde las instituciones que les corresponde velar para el cumplimiento de estos derechos. Y en el tema de sensibilización para la población en general, ¿tenemos algún plan de trabajo, alguna idea, cómo se puede también llegar a las personas? Porque muchas veces nos estamos fijando solo en el problema, que es que el joven toma la decisión, o el adulto lamentablemente, morir. Sin embargo, las causas que las hemos discutido, ¿verdad? Pero finalmente, ¿cuál sería o cómo podríamos abordar para ayudar a ese entorno? ¿Cómo podríamos sensibilizar? ¿Qué podemos hacer desde la Defensoría, ¿verdad?, de la institución del Procurador, para poder incidir de manera positiva en las comunidades, en los niños, en adolescentes, para que no vuelva a repetirse e ir frenando un poco ese tema tan delicado y tan precisamente tan esa fue parte de la identificación que realizamos desde la Defensoría de la Juventud, que no se estaba dando un abordaje integral. No hay campañas de prevención, normalmente se aborda en el marco del Día de la Prevención del suicidio, digamos, en general,
y solo en el marco de una semana de esa campaña a nivel ahí mundial, es que se hace y ahí ya. se hace y el resto del año no lo visualizábamos. Sin embargo, en el marco de esta mesa, que como decía ya fue instalada, uno de los ámbitos es ese, cómo poder generar campañas de sensibilización, ¿verdad? Dirigidas a la niñez, a la adolescencia, a los padres y madres de familia, correcto. a la ciudadanía en general y particularmente a los medios de comunicación. Cómo ellos pueden aumentar sus capacidades y conocimientos sobre el tema para un mejor abordaje hacia afuera. Y no desde una perspectiva amarillista como normalmente la visualizamos. Que es como ¿verdad? vemos todos en la televisión, ¿verdad? Exactamente. Se suicidó niño, niña o adolescente. Y esta, digamos, tendría que estar orientada a visualizar, digamos, qué hacer. Yo padre o madre de familia, yo maestro, maestra, o autoridad o familiar que veo que alguien presenta características o algún tipo de comportamiento, digamos, que me podría generar una situación de irregularidad que me pueda dar esas luces de qué debo de realizar o cómo puedo actuar. Acudiendo a las instituciones que son las responsables, en este caso el Ministerio de Salud, acompañar, hablar, abordar el tema y principalmente creo yo que necesitamos romper el mito de hablar del tema. A veces decimos, ese tema no deberíamos de hablar. Es como todavía tabú, ¿verdad? Sigue siendo tabú en nuestra sociedad. Necesitamos romper ese tabú y desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues el abordaje que hemos planteado, insistimos, es que desde las instituciones se debe abordar desde un enfoque de derechos. Muy bien. Abner, ¿y qué mensaje le podría dar usted a los jóvenes que están pasando por una situación así o a las familias que ya están afrontando un tema de suicidio? Sí, a las y los jóvenes que no están solos, no están solas, es necesario acudir a las instituciones que nos pueden dar esa orientación. Hablemos con las personas más cercanas, con nuestros papás, nuestras mamás, nuestros maestros, maestras, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos sintiendo, no tengamos miedo a hacerlo y busquemos ayuda en las instituciones especializadas. Desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de la Juventud, pues nosotros lo que hacemos es referir cuando nos buscan a las diferentes instituciones que tienen una atención psicosocial, que pueden dar ese acompañamiento para prevenir este tipo de situaciones tan lamentables que afectan la dignidad, la vida y la integridad de las y los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias. Y para ir ya finalizando, ¿a dónde podrían las personas acudir en el caso de que quieran ayudar y sumarse a combatir o a prevenir este tema tan delicado como lo es el suicidio? Bueno, acá en la propia institución, a través del número 1555, se puede dar algún nivel de orientación, ¿verdad? También tenemos un servicio de atención psicosocial a través de la institución que nos puede permitir referir a las personas a otras instituciones que son las responsables de abordar este tipo de temas, que tienen esa responsabilidad. Pero por el otro lado también creo yo que es importante que ya, no ahora mismo, sino que progresivamente durante este año y el próximo año, las instituciones que se han vinculado en esta mesa van a establecer algunos lineamientos para que precisamente la ciudadanía pueda involucrarse a participar en actividades de prevención. ¿Y se van a dar a conocer esos lineamientos? En su momento, digamos, como decía, uno de los componentes fuertes es el de sensibilización para abordar y prevenir este tipo de situaciones, y seguramente ya el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el resto de instituciones que son parte de la mesa van a tener un abordaje en el cual las instituciones, las personas individual van a poder involucrarse y participar para prevenir este tipo de hechos. Muy bien, muchas gracias, Abner. Pues con esto estamos concluyendo un episodio más de nuestro PDH Podcast. Agradecemos mucho su intervención, el conocimiento y toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Recuerden que el diálogo no termina aquí. Los animamos a seguir reflexionando, aprendiendo y tomando medidas para apoyar a los jóvenes en Guatemala y en cualquier parte del mundo que enfrenten este tipo de desafíos relacionados con la salud mental. Si les ha gustado este episodio y desean escuchar más contenido relevante, no duden en suscribirse y compartir PDH Podcast con amigos, familiares y colegas. Hasta la próxima.